escepticismo como elemento sustancial de la tragedia en Hamlet. Vamos a hacer un breve recorrido a través de este montaje de Hamlet, hablando un poco de los medios en los que se expresa, la forma en la que se expresa este escepticismo, desde un punto de vista también teórico. Para ello, sobre todo me estoy basando en la lectura de Christoph Menck. Es una lectura que revisaba yo, hay muchos otros que están totalmente en desacuerdo, entonces bueno, me parece interesante que también surjan esos disensos que ya tendremos oportunidad a lo mejor de platicar en un ratito más allá abajo con un buen vino. Y bueno, voy a iniciar con una definición sobre escepticismo. El escepticismo es pensado en relación a la tragedia de la siguiente manera. Bueno, primero pensemos qué es el escepticismo. Habría muchas formas de definirlo, pero bueno, creo que esta nos funciona por el momento. Es una actitud de duda fundamental respecto a nuestra posibilidad o capacidad de juzgar de modo unívoco y justificado. Desde la perspectiva de Christoph Menck, la experiencia de lo trágico conduce siempre a una actitud escéptica. Se suele hablar del escepticismo en las tragedias, por ejemplo, de Sófocles, producido muchas veces a partir de las preguntas que genera el coro. En el caso específico de Hamlet, podríamos pensarlo reunido en el personaje principal, que es Hamlet. Revisábamos la semana pasada la Antígona de David Gaitán y veíamos cómo, por ejemplo, ahí se condensa en la figura de sabiduría, de alguna manera, el coro. Y podríamos pensarlo también quizá como un personaje que también aborda de alguna forma este escepticismo. Es importante aclarar que estamos hablando aquí de dos tipos de escepticismo. Por un lado está el escepticismo práctico y por otro el escepticismo epistemológico. Por escepticismo práctico, pensemos en aquel en el que aún teniendo todos los conocimientos, nos falta el saber práctico que hará que nuestras acciones tengan éxito. Por escepticismo epistemológico, pues es aquel ligado a la razón teórica y al conocimiento del mundo. Aunque normalmente se suele pensar en las tragedias de Shakespeare ligadas más bien justamente a este escepticismo epistemológico, es decir, a dudas sobre el conocimiento, a una reflexión profunda sobre el conocimiento. Un poco la intención de esta aula es comprobar que en Hamlet hay también de manera fuerte y contundente un escepticismo práctico. Antes de comenzar de lleno con el tema del escepticismo, me gustaría hablar un poco sobre el montaje de Flavio González Melo. A mí me parece que es un montaje que oscila entre una fidelidad a la tradición y también una ruptura, una crítica mordaz que está ahí presente todo el tiempo. Desde que entramos a la sala y recibimos el programa con Hamlet con una letra invertida, de algún modo estamos frente a un signo de reescritura. Un Hamlet que entendemos que va a ser un Hamlet revisitado y hasta cierto punto en un proceso de metamorfosis. No es el nombre completo invertido, es una letra. Me parece que había muchas formas de abordar este montaje por su riqueza. Dos de ellas, que podremos profundizar un poco más ahora, más adelante con sus creadores, son por un lado la adaptación del texto. Creo que es una adaptación del texto que tiene una gran creatividad, que se libera del corsé del lenguaje y que, como bien nos lo indica su autor, es una versión que fue hecha no al pie de la letra, sino al pie de las tablas. Por otro lado está la propuesta del diseño del espacio escénico. Creo que está invitada a la aula también Mario Marín del Río, espero que esté por llegar. Y este diseño escénico pues es un diseño bastante particular. Creo que todos los que hemos estado dentro de este Hamlet ha sido una de las características interesantes. Es un espacio pequeño, solo para 40 espectadores, que de entrada nos recibe con un foso, con un abismo frente a nosotros, y que de alguna manera de inmediato nos damos cuenta, tras la tercera palada del emperador, que estamos a punto de vivir una experiencia intensa, íntima y de la que no hay manera de escapar.
Este Hamlet tiene un inicio atípico, y digo atípico porque a pesar de que se ciñe de alguna manera bastante a la estructura dramática propuesta por Shakespeare, es decir, son pocas las escenas que no están realmente presentes a lo largo del montaje, desde que entramos, bueno, tenemos la primera escena del entierro del rey Hamlet, pero lo primero que nos sorprende, o al menos a mí me sorprendió, es este inicio con el diálogo, que suele ser un diálogo de la primera escena del quinto acto de Shakespeare, el diálogo entre los enterradores clown. Uno de los diálogos más maravillosos desde mi perspectiva de Hamlet, y es este el que nos recibe. Y nos recibe con un lirismo particular. Estos dos enterradores, que son de alguna manera cercanos, ¿no? Podremos imaginarlos como personajes de cualquier obra en construcción de estas infinitas e interminables obras que tenemos en la ciudad, están ahí dialogando entre la mona y, bueno, el activo que está aspirando uno de ellos, y una inteligencia cómica que nos deslumbra y nos atrapa de inmediato. Pero bueno, de esta adaptación del texto y de esta construcción del espacio escénico, ya llegó María Marina, así que nos va a poder hacer favor de platicar en un ratito. Vamos a poder profundizar sobre ello un poquito más adelante. Vamos ahora a hablar justo de este escepticismo, del escepticismo que les planteo como una lectura. Ojo que insisto en esto de una lectura. Es una, y tampoco es que esté casada yo con ella, simplemente me pareció una que resulta atractiva para pensar, para explorar y para debatir. La dividí un poco de acuerdo a la secuencia que tiene el personaje de Hamlet, y bueno, vamos a irlo explorando. El primero es, bueno, Hamlet y el mundo de las apariencias. El primer Hamlet que observamos, pues, es un Hamlet en duelo. Un Hamlet que en esta puesta en escena se nos muestra como un intelectual taciturno, un cierto personaje kafkiano con aires de hipster, un outsider sumido en la depresión, incomprendido por el mundo e incapaz de comprender el universo que lo rodea. Al menos así lo percibí yo. Es un Hamlet que está dolido, es un Hamlet que no puede sacar las manos del bolsillo porque necesita estar en él, con ese mundo de apariencia del que necesita resguardarse. Lo vemos muy claro en este diálogo entre Gertrudis y la madre de Hamlet y Hamlet, en donde le dice: despéjate de esos oscuros colores, ¿por qué parece que te afecta de un modo tan particular? Y Hamlet dice: ¿parece, mamá? No, yo no sé parecer, no son solo mis ropas, lo que llevo aquí dentro va más allá de toda representación. Vemos aquí este Hamlet que efectivamente se siente un Hamlet que no está dispuesto a pertenecer a ese mundo de apariencia. Y bueno, ¿cómo es este mundo de apariencia en este montaje? Este mundo de apariencia está, pues, cargado de artificio, de artificialidad, ¿no? Tenemos un rey y una reina que, como efigies de la revista Hola, prácticamente nos saludan atrás de esos telones. Una escena que no nos es nada extraña, ¿no? Creo que todos estamos muy acostumbrados a observar cotidianamente esta escena. Una escena de una clase política que ya vemos además de inmediato con ojos críticos. Una escena que además está enmarcada por dos telones rojos, acentuando este teatro dentro del teatro, este show que estamos presenciando, y que nos invita además como espectadores que estamos ahí de inmediato al aplauso, ¿no? Yo observaba en las 3 funciones que tuve ocasión de estar en Hamlet cómo fue de distinto ese aplauso. Había quien decía: claro, estoy en el teatro, voy a aplaudirlo, y había quien guardaba el aplauso porque era: ¿cómo voy a aplaudir esto que además yo sé que me parece totalmente criticable, ¿no? Entonces, bueno, están Claudio y está Gertrudis disfrutando de su matrimonio, de su cínico matrimonio. Están por otro lado un universo haciendo evidente este mundo aparente, un universo que es un mundo sin fluidos. Un mundo sin fluidos en donde el vino no es vino, en donde siempre hay copas vacías, botellas vacías, bronceadores vacíos. Nada corre, hay una especie de sequía permanente, ¿no? Es una sequía que nos está enfatizando esta apariencia del mundo. No corre ni la sangre ni el veneno tampoco, ¿no? Tenemos simbolizada a través de 3 pequeños hilos esas muertes, ese rey Hamlet con su veneno verde,
Polonio muerto con un hilo rojo, y a Ofelia la vemos ahogarse en un pequeño hilo azul. Por otro lado, este mundo de apariencias está también lleno de una intoxicación. Todo el tiempo hay esta referencia constante a la mona, al activo, a la coca, el botox, las pastillas, como si hubiera una necesidad permanente de todos los personajes de este mundo aparente o artificial, de buscar alguna cosa que dé una apariencia distinta, que se sienta diferente, una insatisfacción profunda. Tenemos como, desde mi perspectiva, uno de los personajes más atinados y críticos, a Polonio, en la figura del médico. Es un médico que está obsesionado con medir, pesar, grabar, diagnosticar. Está checando los signos vitales, está observando como si hubiera una especie de control. Al mismo tiempo es un consejero real, que es poseedor de los secretos del buen vivir. Él sabe las reglas del mundo, él sabe las estructuras, la buena moral, ¿no? La forma en la que Laertes podría vivir bien. Le da estos consejos justo antes de viajar para que no olvide cuáles son las reglas, ¿no? Como si él sí supiera cómo manejar este mundo de apariencias. Sin embargo, es también un personaje que es asistente personal de la reina, que le pone botox, le entrega las pastillas, siempre está al servicio de romper también. Vemos una de las escenas que a mí me resultó más fuerte, es esta inspección de la virginidad de Ofelia. Está inspeccionando como buen médico mientras le dice con toda claridad que no cree en las palabras de Hamlet. Es decir, Polonio también sabe que es un mundo de apariencias, Polonio sabe que no hay que confiar, y no solo eso, sabe también cómo manipular a Ofelia, sabe cómo utilizar esa inocencia a favor de sus propios propósitos. Si algo podría escapar, digamos, a este mundo de apariencias es el amor fraternal de Laertes y Ofelia, que en este montaje se nos presenta primero como un nudismo hermoso entre el esgrima, en una despedida conmovedora, en donde Laertes le dice recuérdame, y Ofelia dice lo atesoro en mi memoria de la que solo tú guardas la llave. Yo observaba al público siempre conmovido en este barquito que se va perdiendo, en este foso que se convierte en mar, en un fluido que no está ahí evidente, pero que sí suena, ¿no? Que sí se siente como fluido, al menos por ese momento. Y tenemos una especie de sensación de esperanza. Yo notaba en el rostro del público observar ese barquito como anhelando, ¿no? Y sin embargo, esta esperanza todos sabemos que va a terminar en tragedia. Sabemos que Ofelia y Laertes serán también llevados a su destino trágico. Y bueno, el segundo punto es el establecimiento del conflicto trágico a través del escepticismo de Hamlet. Ya vimos que Hamlet ya está en conflicto, no es que no esté en conflicto, ya vimos cómo está en conflicto con este mundo de la apariencia, del que él además se cree exento, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha establecido el conflicto trágico a través del escepticismo, y se presenta en el encuentro con el espíritu. El encuentro con el espíritu en esta puesta en escena creo que es uno de los momentos más interesantes en términos también del uso del espacio escénico. Se utilizan los 3 niveles, hay mucho humo, quizá demasiado de pronto para algunas gargantas, pero estamos ahí rodeados de este submundo en el que de pronto nos aparece la figura de Arturo Ríos encarnando el espíritu del rey Hamlet, y aparece además con estos pequeños espejos que inevitablemente nos dan el reflejo a todos, ¿no? Nos interpelan, nos hacen sentir que la exigencia y el reclamo no solamente es para Hamlet, sino para todos los que estamos ahí presentes. En esta exigencia le dice: si alguna vez quisiste a tu padre, tienes que vengar su asesinato. Si todavía tienes algo de humano en ti, no lo toleres. Y de tu madre, pues de ella que el cielo se encargue. Es una exigencia que culmina con el acuérdate de mí, porque la luciérnaga ya está anunciando la aurora y debe desaparecer. Hay aquí esta promesa de venganza de parte de Hamlet. La promesa, por cierto, me parece que es un tema fundamental. Bueno, para mí siempre es un tema fundamental, es el tema de mi tesis. Inevitablemente aquí encuentro este eco. La promesa decía Nietzsche que es el conflicto fundamental humano. Y efectivamente, aquí encontramos a este Hamlet haciendo una promesa que, como diría Judith Butler, prometemos con el habla lo que el cuerpo es incapaz de cumplir. Hamlet promete: que me acuerde de ti, sí, borraré de las tabletas de mi memoria todo recuerdo trivial y vano,
y solo tu mandato vivirá en el libro y volumen de mi cerebro, sin mezcla de materia viva. Promete, y sin embargo lo más interesante es lo que sucede justamente después. ¿Qué sucede? Pues que llega el escepticismo. Y este escepticismo, si se fijan bien, es un escepticismo doble. Hamlet, digamos que podría estar escéptico de si fue Claudio, su tío, quien mató a su padre, pero el verdadero escepticismo, o el que funda el conflicto trágico aquí, es el que siente a través de la figura del fantasma. Es decir, ¿verdaderamente este espíritu es el espíritu de mi padre? ¿O este espíritu es el diablo hablando a través del cuerpo de mi padre? Entonces, lo que llega aquí es una duda fundamental, una sensación de una vez más confrontarse con el mundo de la apariencia, pero una apariencia que es bastante más compleja. Tan así que la reacción inmediata de Hamlet es sacar su libreta para escribir. Vale la pena escribir que alguien puede sonreír y asesinar, al menos es así en este país. Estas palabras, además brillantemente actualizadas en el día de hoy, nos hacen pensar justamente en esto, en anotar para no olvidar. Lo que escribe Hamlet no es confía en el espíritu, lo que escribe Hamlet es duda de toda apariencia, de alguna manera. Se sabe que sonreír, que se puede sonreír y que sin embargo se puede asesinar. La única otra anotación que hace Hamlet a lo largo de la obra es la belleza puede transformar a la honestidad en su alcahueta cuando se lo está diciendo Ofelia. Bueno, pensemos en estas dos como justamente un conflicto en Hamlet, una duda fundamental, un escepticismo total hacia lo de afuera, que es importante anotar para no olvidar. Vemos también materializada aquí en la puesta en escena algo que me parece interesante, que es que este escepticismo, esta incertidumbre se manifiesta en un caos que posee a Hamlet. Y creo que aquí es muy clara la imagen a través del caos propio que se da con el vestuario y las marcas que Hamlet tiene en el brazo. Con palabras como cárcel, máquina, inconstancia, artificio, sonreír, objetivo, oído. Vemos en estos brazos esta marca caótica que ya va a estar ahí en Hamlet. Esta camisa blanca con hilos rojos entrecruzados y fragmentos de libros, es decir, este escepticismo epistemológico, ahí todo caótico, fragmentos de conocimiento que no se sabe qué hacer con ellos, que se convierten en una especie de remendos, de parches. Ante tal sensación, Hamlet no encuentra más que rezar. Rezar, incapacitado de ejercer un libre albedrío, duda de todos los conocimientos del mundo. Bueno, el tercer punto sería Hamlet, espectador de teatro. Es bastante paradójico que el plan maestro de Hamlet para detectar o para encontrar una certeza sea una obra de teatro, sea La ratonera. Una obra de teatro que será un detector de mentiras hasta cierto punto. Hamlet ha oído, y es importante insistir aquí que es solamente una cosa que él ha escuchado, no que lo sepa de cierto, sino que lo ha escuchado, que a través del artificio de la escena se puede ser capaz de suscitar una súbita confesión de los culpables, o que haya una reacción de identificación y por lo tanto se sepa la verdad. Pero ¿cómo encuentra esto? Pues lo encuentra observando, contemplando al actor. Es interesante pensar que Hamlet se nos presenta como un espectador de teatro, pero como un espectador de teatro muy particular, porque no es un espectador que se deje absorber por el drama. Lo que a Hamlet le asombra en realidad es estar observando la capacidad de engañar al actor. Encuentra de alguna manera en las acciones del actor la posibilidad de acción que él mismo se recrimina porque no ha podido hacer, ¿no? Encuentra certezas en la ficción del propio actor. Entonces, bueno, Hamlet es eso, es un espectador reflexivo. ¿Cómo es entonces que, sabiendo que toda actuación puede ser hipócrita, cómo es que en la simulación máxima del acto teatral encontrará Hamlet la certeza que busca? Encuentra Hamlet entonces, como decía, al contemplar al actor, la capacidad de acción cuya ausencia se reprocha él mismo. Hay un conflicto aquí entre acción y a través del escepticismo.
Desde la perspectiva de Christoph Menke, la tragedia se produce porque el héroe se comporta como un espectador, concretamente un espectador teatral. La confrontación con el actor a Hamlet lo que le reafirma es que se trata de vivir en un mundo de apariencias. Nosotros, igual que Hamlet, estamos ahí como espectadores, absorbiendo esta apariencia. Y bueno, desde el montaje de Flavio González Melo, me parece que hay varios rasgos que nos acentúan esta capacidad de engañar, este artificio también de los propios actores. Por un lado, en la extraordinaria capacidad camaleónica de Omar Medina y Fernando Bonilla, que salen como Horacio, embajador Rosencrantz y Guildenstern, capitán marinero. Es una velocidad con la que se transforman, con la que cambian, que el comentario general, al menos entre el público que me tocó a mí observar, era por qué al final, en el aplauso final, salieron tan pocos actores, ¿dónde quedaron todos los otros? Y es que efectivamente era difícil, incluso para yo desarrollar esta aula, observaba y decía, pero no, él era el que hacía esto, no, incluso entre ellos mismos, había una confusión permanente. Creo que el artificio está en este otro nivel también marcado a través de esta puesta en escena. Por otro lado, también la extraordinaria actuación de Arturo Ríos. Yo la primera vez que lo vi, todo el tiempo decía, es un actor al que conozco bien, lo he visto en otros montajes, y de verdad, en varios momentos durante la representación pensaba si es o no es, ¿no? Es el espíritu del rey Hamlet y es también Claudio. ¿Cómo le hicieron con la barba? ¿No? Era una sensación permanente de una búsqueda de certeza que nos hace hermanarnos con este escepticismo hamletiano. Hay otros pequeños detalles como Mariana Burelli, que está sentada desprendiéndose de la ultrajada y muerta Ofelia, desprendiéndose de su rostro con una pequeña toallita mientras se desmaquilla para darnos el parlamento final del embajador inglés. Es decir, se hace evidente este otro nivel también de este otro artificio. De manera contundente lo sentimos también después del primer intermedio, cuando después de habernos preguntado toda la primera parte de la obra, qué es lo que sucede debajo del foso, esta vez nos reciben en la parte baja, en las entrañas de la estructura. Vemos ahí, a través de este maravilloso diseño escénico, qué es lo que sostiene ese tapanco, en dónde están, cuáles son esas tripas. Estamos como ya en el desnudo, en la parte interna. En la parte interna, que además coincide de manera maravillosa con el momento de este ensayo de los actores de Hamlet. Presenciamos esta escena en la que Pedro de Tavira, como Hamlet, está ensayando el famosísimo monólogo. Creo que es una oportunidad además muy rica en la que la propia obra hace una crítica sobre sí misma. Tenemos aquí a Laertes con su espada, haciendo del actor que va a actuar y al mismo tiempo ensayando el acto final de esgrima que va a llevar a cabo, ejercitándose, soplándole unos fragmentos del parlamento que tendría que decir a Hamlet. Y tenemos también a Fernando Bonilla como otra presencia que lo que está haciendo es interpelar a Hamlet sobre cómo dice su parlamento. Es decir, aquí hay una crítica a cómo se construye, si ese mundo de las apariencias que el actor es capaz de hacer, si no se hace bien tampoco se logra, ¿no? Entonces creo que hay este otro nivel. Y bueno, se da esta condensación máxima del escepticismo, que es el se es o no se es en este montaje. Que bueno, no lo pude traducir exactamente como está en la puesta en escena, y sin embargo tenemos en la parte de arriba este 2-3-3-2 o N o 2-3-3-2 y el se es o no se es abajo, que de alguna manera se nos mueven como una especie de espejo gigante, ¿no? Estamos en todas las dimensiones ahí están flotando. Están flotando el escepticismo, la postura, el actor, la apariencia. Y este se es o no se es, que el primero se escribe abajo en blanco y se escribe a partir de ese actor que se lo pregunta. Y el segundo se escribe arriba con el lápiz labial que la reina Gertrudis le da a Ofelia, justamente para transformarla en objeto de deseo para Hamlet. El mismo que cuando Hamlet está ya iracundo con Ofelia, toma para escribir y rayar esta otra forma del espejo de este se es o no se es.
Bueno, el cuarto punto es Hamlet, director de teatro. Pues llega el momento de ese momento magistral para Hamlet, el momento en que su detector de mentiras va a darle certezas. No sabemos cómo, porque si reflexionamos tantito en ello es muy complicado pensar que le pueda dar certeza. Sin embargo, bueno, aquí se nos muestra la ratonera. Hamlet aspira coca, se muestra vulgar, excitado, ansioso. Tenemos esta maravillosa representación a través de unas viñetas de cine mudo, y Hamlet se nos muestra aquí, como también señala Christoph Menck, como director de esta obra. Creo que en este montaje en particular esto de alguna manera se subraya con la diégesis musical que se va haciendo desde el personaje de Hamlet, que va narrando absolutamente toda la historia que vemos. Pero hay que fijarnos bien, es curioso que la historia se trata de un rey que es envenenado mientras duerme y el asesino gana el amor de la esposa del asesinado. Luciano, sobrino del rey, es el asesino, mata al rey para quedarse con su trono y con su esposa. Si analizamos esta simple trama, nos tenemos que preguntar qué es lo que ha visto Claudio, entonces. ¿Ha visto el asesinato del padre de Hamlet, su hermano, o su propio asesinato a manos de su sobrino? Es decir, lo que hace que Claudio se levante, ¿qué es? De alguna manera podríamos extendernos en muchas de las anécdotas del montaje, sin embargo, bueno, el tiempo apremia y vienen las otras dos partes. Entonces, me gustaría hablar de Hamlet dividido, más allá de los actos que Shakespeare nos da, en dos partes. Podemos hablar de un Hamlet antes y después de la ratonera. El Hamlet antes de la ratonera es un Hamlet que tiene una experiencia trágica de la representación. Es decir, es un Hamlet con una actitud de duda y titubeo interminable. Está, digamos, en este escepticismo epistemológico. Epistemológico y también práctico, en el sentido de estar pensando cuál es la acción adecuada. Pero en la segunda parte tenemos la experiencia de la acción ante la resignación de su destino. Hamlet se entrega a un hacer sin sentido, inconsciente, en el que su relación con la realidad ya no le importa. Ya no le importa y sí. Es interesante pensar en esta ambigüedad que tiene la conducta de Hamlet a lo largo de este último tramo. Porque por un lado tiene esta capacidad de frenarse para matar a Claudio, sabiendo también por las convenciones de la época que si lo mata mientras él está rezando lo va a mandar al cielo y va a ser una redención en lugar de ser una venganza. Entonces ahí podríamos hablar de un Hamlet lúcido, ¿no? Que tiene esta capacidad, esta certeza de saber que esa no es la forma de llevarlo a cabo. Y sin embargo también es ese mismo Hamlet que berrinchudo se le sienta a su madre enfrente para decirle cuál es la bronca, mamá. Vamos a dialogar. Y que en medio del berrinche y de la insistencia en la lucidez que tiene, además, mata a Polonio, que por cierto creo que es una de las escenas para mí enigmáticas de por qué la construcción de esa escena es como es. Ya se lo preguntaremos a Flavio González Melo en este momento, que es un Hamlet que mata con la intención, de alguna manera, no tiene ningún arma en la mano. Y que además, bueno, en las tres funciones que yo vi fue de manera distinta. Creo que es una escena interesante. Y bueno, este Hamlet que mata a Polonio es un Hamlet que después de matarlo le insiste a su madre que no está delirando, que está ahí el fantasma de su padre y que él está totalmente cuerdo y que puede repetir incluso sus diálogos. Sin embargo, justo antes de morir le pide una disculpa a Laertes, bueno, no antes de morir, antes de la escena de la esgrima, le pide una disculpa a Laertes diciendo que ya no era Hamlet, ¿no? En ese momento, que en realidad es que Hamlet ya no estaba en ese momento porque estaba poseído por la locura. Bueno, el escepticismo de Hamlet empieza a irse hacia un punto casi de nihilismo absoluto. Un nihilismo en el que con unos atinados redobles de tambor escuchamos el rotundo en adelante, son sangrientos o nada valen mis pensamientos. Es decir, no habrá ningún pensamiento que no tenga que ver con la acción que pueda caber en mi cabeza.
Y bueno, el desenlace trágico de Hamlet ya todos lo conocemos. Me gustaría mucho andar en esta última parte, pero bueno, el tiempo ya se nos vino encima. Y lo que me parece importante destacar es que, bueno, finalmente este acto, en la inconsciencia o no inconsciencia de Hamlet de matar a Polonio, es lo que llevará a Ofelia a la locura y luego a la muerte o el suicidio, y a Laertes a la necesidad de venganza. Vemos en el encuentro entre Laertes y Hamlet, en esta escena final, el encuentro de estas dos actitudes. Es decir, el Hamlet escéptico y el Laertes que sí cree en la apariencia del mundo, es decir, que confió en Claudio, que está seguro de tener el plan perfecto para la venganza, que está ahí luchando con la certeza de que no va a morir. Y están uno enfrentado al otro, de alguna manera en una situación muy similar, son una especie de espejo, los dos están en un duelo de muerte. Y esta experiencia que se nos muestra como una confrontación es de alguna manera un resumen de esta experiencia trágica en Hamlet. La experiencia de que la actitud de contemplación reflexiva es tan inevitable como fatal. La experiencia trágica en Hamlet deriva en una conclusión práctica, porque el se es o no se es también una duda práctica. Dado que la pregunta sobre cuál es la actitud más correcta es una pregunta práctica, la experiencia trágica en Hamlet también deriva en una conclusión práctica. Y bueno, nada más para finalizar, me parece importante decir que en estos tiempos en los que estamos de alguna manera siendo escépticos permanentemente, ¿no? Creo que vivimos en tiempos de un escepticismo profundo, trágico. Sería interesante ver qué tanto es un escepticismo epistemológico del conocimiento, qué tanto es un escepticismo de la acción práctico. Creo que haría falta más escepticismo práctico que eventualmente nos llevara a algún tipo de certeza de algunas acciones que pudiéramos hacer más allá de solamente dudar. Y bueno, cierro con eso esta primera parte y les pido por favor a los invitados de esta noche que pasen. Por cierto, en su hoja de ruta del día de hoy solemos ponerles con alguna información interesante. Yo suelo en mis aulas poner alguna reflexión poética. Creo que la poesía siempre ilumina. Y esa poesía que tienen ustedes ahí es una poesía de Antonio Gamoneda, para mí uno de los más grandes poetas de nuestro tiempo. Inevitablemente cada que la leo me hace pensar en este Hamlet. Bueno, les quiero primero que nada agradecer que estén acá. Es un privilegio tener acá a Flavio González Melo, a Pedro de Tavira de Burrola, a Naila Norvid y a Martín Marín del Río. Y quisiera pedirles, por una cuestión técnica, es muy importante que ahora que yo les haga las preguntas se vayan turnando este micrófono. Hacemos un registro de audio de estas sesiones que luego se sube en línea, entonces es importante que lo hagan. Yo sé que son actores y están acostumbrados a poder emitir su voz sin necesidad de medios o de intermediarios. Y bueno, tengo muchas preguntas, creo que hay mucho de qué hablar y seguramente el público también lo tendrá, entonces trataré de ser breve. La primera pregunta para Flavio González Melo, que está aquí además en calidad de director, sí, pero también de haber hecho el titánico trabajo de adaptación. Entonces, bueno, en ese sentido creo que siempre es valiente pensar en hacer una adaptación de cualquier texto, y creo que en el caso de Shakespeare es doblemente valiente. Entonces me gustaría preguntarte ¿por qué tomaste la decisión de hacerla tú? Y ¿cómo encontraste el tono?
¿Cómo encontraste, cómo te encontraste con este Hamlet? Bueno, pues lo que sucede es que, digamos, es una formación profesional. Yo soy escritor y me importa mucho cómo suena. Me parece que el teatro que a mí me interesa es un teatro de la palabra. Y la palabra tiene que ser precisa y tiene que ser expresiva y tiene que ser... Ese es para mí, ahí radica en buena medida el interés que tiene el teatro. Entonces, realmente revisando las versiones que hay para ver si iba a usar alguna de ellas, me encontré versiones pues, realmente muy buenas, incluso respetando la métrica o tratando de recrear la métrica de los versos de Shakespeare. Pero todas ellas, tenían una característica en común, que era haber sido hechas en España o haber sido hechas en un español castellano, en un español peninsular. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que siempre he estado en contra de esta idea de que los personajes de Shakespeare, cuando los traducimos, tienen que hablar como si fueran personajes de Lope de Vega, porque no lo son. Eran, sí, quizás compartían más o menos el mismo tiempo, pero en realidad los códigos que usaba Shakespeare no tienen nada que ver con los códigos que usaba el siglo de oro, ni con las tradiciones a veces. Entonces realmente pues no encontré una versión que me pareciera pues que le rendía verdad al texto, y entonces pues me di a la tarea de hacer una traducción-versión con algunos parámetros. No me interesaba, digamos, que fuera un texto culterano para académicos, no me interesaba que fuera un texto con pie de página, que tuviera que entenderse con pie de página. Me interesaba que el texto fuera teatral en ese sentido, sin perder la complejidad, sin embargo que el lenguaje fuera comprensible para un espectador del México de hoy. Me interesaba buscar la plasticidad del lenguaje, y para eso, un poco como lo escribí en el programa Hermano, pues a veces había que tomar caminos muy largos y traicionar al texto. Pero también, de pronto, pues pensar en ciertas cadencias y en ciertas musicalidades que me parece importante. Concretamente, el más difícil de decir y traducir es ser o no ser, porque vamos, lo dice Homero Simpson, lo dice, es un eslogan, hay memes de Facebook, o sea, realmente cómo dices ser o no ser y sin que eso. Entonces, bueno, en buena medida el montaje está construido acerca de la dificultad, casi imposibilidad de decir ese monólogo. Pero a la hora de estarlo, digamos, a la hora del montaje, porque efectivamente lo del texto al pie de las tablas es literal, y bueno, pues aquí los señores lo padecieron porque pues casi cada semana yo les traía cambios y ahora esto, no solo cortes, que hubo muchos cortes, porque cuando lo leímos por primera vez duraba casi 6 horas, sino cambios. No, ahora no lo digas así, ¿no? Entonces, claro, muchas veces me veían con cara de, pues es lo mismo, ¿no? Pero creo que no es lo mismo, es decir, hay una manera de decir las cosas que expresa algo. El se es o no se es tiene dos razones, además de tratar de evitar algo que ya se ha vuelto un lugar común. Una es que es un palíndromo, efectivamente, y entonces puede leer igual hacia adelante y hacia atrás, y en este montaje donde me interesaba el espejo, este es un espejo verbal, digamos, ¿no? Y el otro es que conserva la cadencia, al menos en ese arranque del verso shakespeariano, to be or not to be, se es o no se es, y el ser o no ser tiene otra métrica, ¿no? Entonces, de pronto las decisiones para el lenguaje tenían que ver hasta con ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pensando un poco en este espacio escénico, que creo que es una de las cosas pues, interesante de este montaje,
el solo hecho de pensar en crear dentro de un teatro, bueno, creo que es un privilegio para un diseñador escénico tener un teatro solo para él, ¿no? Es decir, un teatro en el que no se están representando otras cosas, que no hay que quitar, que no hay que poner, sino que puedes disponer de él, ¿no? Privilegio que de alguna manera da el Foro Sor Juana y la universidad por hacer este tipo de teatro, bueno, esta forma de teatro. Y a mí me interesa que nos platiques, si es posible, Mario, ¿desde dónde concebiste este diseño? ¿Qué tanta colaboración hubo también con Flavio en este sentido? Y de alguna manera, ¿qué representa simbólicamente? ¿No? Porque bueno, creo que cada quien nos podemos llevar una interpretación distinta de estos espacios, de este entrar, salir, volver a entrar en diferentes espacios, verlo desde distintos ángulos, unos más íntimos que otros. Y sin embargo, bueno, me parece interesante ver desde tu perspectiva, a nivel simbólico también, ¿qué quisiste decir? Bueno, yo creo que el espacio está construido más que a nivel simbólico, como un posible contenedor de todo lo que pueda ser simbólico o literal o práctico, o de las ficciones o de las convenciones que en él se pudieran crear, ¿no? Como lo dijiste tú en la introducción y como lo ha dicho Flavio, es un montaje que juega como con la dualidad de la ficción, la no ficción, de las certezas, del espejo, ¿no? Entonces creo que lo que Flavio y yo construimos conceptualmente como idea, era un espacio donde está la presencia de lo teatral, de la ficción, de la posibilidad, es decir, todo el tiempo se está jugando con la verosimilitud de las escenas, es decir, es un espacio que por muchos momentos resulta, pues digamos, verosímil en términos espaciales de lo que está sucediendo, y a cada rato se está como contradiciendo en esa lógica, ¿no? Cada momento está apelando a mostrarle al espectador: no te convenzas del todo de que estás en el palacio, no te convenzas del todo de que estás en tal lugar, porque pues estamos como evidenciando de alguna manera como esta lucha de la credibilidad de la ficción. Y entonces, en ese sentido, pues pensamos que este discurso tenía que tener una progresión, es decir, tenía que tener 3 espacios que fueran de alguna manera la desintegración de esta ficción. Entonces el primero, que yo le llamaba así, por decir algo, era como el teatro diagonal palacio, ¿no? Es como el espacio que un lado era el teatro en su sentido más convencional, el telón rojo, el piso de madera, ¿no? Pero era el palacio donde las escenas están construidas, digamos, de la manera hasta cierto punto realista. Es decir, sí vemos como la alberca, el muelle, ¿no? O sea, con todo y las libertades de que la ficción nos permite, pero las escenas, digamos, están construidas así. El segundo espacio, pues yo lo llamaba el sótano diagonal, o sea, digamos, la catacumba diagonal sótano del teatro, es donde entonces era como una progresión en donde la ficción va perdiendo, como la ficción convencional o la construcción de la ficción va perdiendo un poco de relevancia a favor de tal vez exponer un poco más las entrañas de cómo está construida la puesta en escena. Y entonces digamos que ahí empieza como de una manera el tono del acto y termina como llevándonos a otro. Y entonces tendríamos el tercer espacio, que es ya el que era el salón de ensayos diagonal salón de esgrima, que es donde ya vemos a los actores sin vestuario, ya vemos a Naya interrumpiendo, ya no a Gertrudis, sino a Naya interrumpiendo una escena y volviéndola a hacer de otra manera. Es decir, ya para ese momento pues esperábamos de los espectadores una conexión con lo que está pasando, que tal vez fuera evolucionando más allá de esta primera magia de la ficción o de la convención que todos amamos del teatro, pero que al irla deconstruyendo pues nos puede llevar a reflexionar las cosas de otra manera, particularmente pues en una obra que tiene como el peso histórico y como todo esto de lo que habla Flavio como Hamlet, ¿no? Bueno, de alguna manera, es que hay muchas cosas que
quisiera preguntar, pero bueno, la escena específica de la muerte de Polonio es una escena que, digo, a lo mejor es una pregunta ya de una intriga personal, pero que a mí me llamó mucho la atención. La primera vez que la vi fue en el preestreno y no aparecía Polonio con el hilo rojo, fue simplemente aparecía la espada, ¿no? Este Hamlet sin arma, que claro, yo decía, bueno, sí, es muy probable que prácticamente todos los que venimos sabemos que lo que muere ahí es Polonio, y sin embargo no se veía, no estaba. Aquella vez, la siguiente vez que fui, ya estaba con el hilo rojo. Sin embargo, no sé exactamente qué consiste, pero es una escena que todo el tiempo me hacía pensar en por qué fue construida como fue construida. Entonces, bueno, pensando así en escenas, quería preguntarte sobre esa, Flavio, y también sobre esta interesantísima relación que hay entre Hamlet en algunos de sus monólogos más interesantes, que se convierten en diálogo en esta puesta en escena con Horacio, ¿no? Horacio haciendo partes de los parlamentos de Hamlet. Me parece un rasgo muy interesante de la puesta en escena. Entonces, si pudieras platicar un poco sobre esos dos. Bueno, creo que todo el montaje es un diálogo con la tradición de Hamlet, que es casi un género en sí mismo, porque estamos hablando de una de las obras más montadas, reflexionadas, imaginadas. Entonces, bueno, digamos que al empezar el trabajo de puesta en escena y de adaptación, pues había grandes focos rojos como retos, ¿no? Como se dice, el ser, ¿cómo haces para sostener una obra que tiene tantos monólogos? Son muchísimos personajes, ¿no? Y hay algo que quien haya actuado sabe, que es la enorme dificultad de sostener un monólogo. Es lo más difícil que hay. Por otro lado, a mí me interesaba mucho la idea del espejo y de que Hamlet tuviera diferentes espejos. No es una idea del montaje, deriva del texto. Esa es mi lectura del texto, tiene que ver con eso desde la primera vez que lo leí hace muchos años. Hamlet con sus reflejos, Fortinbras, Laertes y en cierta medida Horacio. Y entonces, de pronto, desde los primeros ensayos, incluso desde las audiciones, yo creo, probábamos de pronto. Yo quería tener dos Hamlets. Finalmente acabaron siendo un Hamlet y un Laertes que de pronto son capaces de asumir uno la posición del otro. Y Horacio, que es este personaje que de pronto casi solo se relaciona con Hamlet, el mejor amigo, es como el arquetipo de la amistad. Y como me interesaba un Hamlet que fuera adicto y este mundo de las drogas, que dudara de sus propias certezas y sensaciones por saber que no están sus sentidos en la tierra del todo, de pronto pues, Horacio se volvió más un ente imaginario en su cabeza. En realidad hay dos Horacios en la obra. Hay un Horacio que es totalmente imaginario, que es el que dialoga con él. Es un Horacio que él invoca, trae, ¿no? En lo que imaginábamos lo trae desde Wittenberg para poder hablar con alguien, porque aquí no hay nadie, ¿no? Y realmente Hamlet está solo en la corte. Y ese es, creo, el sentido de la escena donde el rey da su discurso y él es el único que no está de acuerdo con lo que ocurre. Y luego hay un Horacio más real, pero que en realidad tampoco es real, perdón el pleonasmo, pero es porque solo habla con él. En la obra sí hay alguna escena. Hay una muy discutida con Gertrudis, que se discute si es o no Horacio el que habla con él, pero hay un momento donde el rey dice Horacio ve y persigue, y un par de momentos así. Aquí los rasuramos para que Horacio solo fuera un producto de su mente enferma y melancólica, ¿no? Respecto a la otra escena, a mí me gustaría que ellos te contaran, porque la verdad es que fue un abordaje que surgió en ensayo, no fue algo que estuviera previsto desde el principio. Yo lo que te puedo decir es que la hicimos con todo. Hubo un día en que aparecía Arturo Ríos, decía sus parlamentos, mataba a Polonio, ya había yo pedido sangre teatral, todo. Nos arrastrábamos se arrastraba, él casi la golpeaba y no funcionaba.
para nuestro montaje no funcionaba. Y de pronto surgió el ensayo, pero a mí me gustaría que un poco Marlene te relatara la experiencia. Pues yo lo que agradezco de que lo hayamos vivido desde la otra forma, primero es que nos terminó por dejar a Pedro y a mí una experiencia empírica de la situación, ¿no? Donde tenemos un pasado, donde por más minimalista que se terminó volviendo la escena nada más frontal, nosotros sabemos que está ocurriendo ahí y sí, no nos imaginamos que íbamos a terminar en eso, ¿no? Llevábamos ya semanas, como decíamos, arrastrándonos, agarrándonos, jalándonos, volteándole la cara y todo. Y cuando Flavio en uno de los ensayos nada más nos sentó frente a frente, aparentemente iba a ser nada más otro camino, otro ejercicio para ver qué encontrábamos, ¿no? Pero de repente terminamos y dijo, así va a ser. Y yo sentí alivio, a mí me encantó que Flavio se arriesgara a ese nivel, ¿no? A no pensar que tenía que ya quedarse en lo que estábamos probando, ¿no? Qué bueno que para eso son los ensayos, para no... para seguir explorando hasta que algo suceda, ¿no? Entonces, en lo particular, no porque yo esté en la escena, pero es una de las escenas que más disfruto en este teatro que se está haciendo ahorita. Bueno, pues un poco igual. A mí no me alivió la idea de que fuera así. No en el mal sentido, me acojonó porque lo complica todo un poquito más, ¿no? Lo vuelve más difícil de transmitir y de realmente desarrollar. Ahora, lo que me parece increíble es que le deja al espectador, o sea, no juzga la inteligencia del espectador esa escena y aunque no haya espada, aunque no haya acción, aunque no haya, sucede. Y entonces lo chido es que sucede porque sucede en nuestras cabezas y entonces sucede también en la cabeza del espectador y ahonda más en, creo yo, el dilema de si realmente Hamlet está o no está loco. Más allá de si vemos entonces el fantasma con el humo en los espejos y se arrastra y la voz y de repente simplemente suena una pequeña nota musical y es la convención la que nos hace pensar que está ahí, pero está o no está ahí, porque bueno, yo no lo veo, pero me han contado que la gente cuando suena eso y yo volteo por un lado, la gente se asoma buscando Arturo Ríos y resulta que no está, pero sí está, ¿no? Entonces es una escena que disfruto, cuesta, pero disfruto. Y yo ya desde el punto de vista de la madre me encanta siento que llevarlo a ese minimalismo es lo esencial de la escena, que es comunicar entre dos seres, entre una madre y un hijo, qué está sucediendo, ¿no? Que creo que es lo que más nos cuestionamos todos en la vida, cómo nos comunicamos, por qué nos comunicamos, qué sí nos decimos, qué no nos decimos. Y entonces siento que lo llevó a la parte más esencial de la humanidad. Híjole, fue una lista larga de preguntas, pero se las voy a tener que hacer yo creo que al rato, porque este ya es el espacio de los espectadores. Me gustaría cerrar con una muy chiquita que esperaría que Flavio me pudiera contestar. Creo que uno de los aciertos más grandes que tiene para mí esta puesta en escena es el diseño sonoro. A mí me llamó de manera particular el diseño sonoro, el sonido de las copas de vidrio, la pala sobre la madera, y bueno, es una pregunta muy específica que se puede contestar a lo mejor de manera muy concreta. Es ese diseño sonoro, ¿qué tanto estuviste tú involucrado en él o qué tanto fue, digamos, diseñado desde otro lugar? Yo me meto en todo. O sea, sí, de hecho se hizo con mucha rapidez. Eduardo Gamboa, el compositor que hizo toda la parte sonora, estaba de viaje, regresó, tenía que hacer una película, tal. Entonces cuando realmente pudo estar, fue lo último que estuvo. Mientras tanto,
nosotros ensayábamos con algo que yo decía que eran como maquetas, ¿no? Yo me llevé un tambor y con eso iba marcando sonidos, porque sí me parece importante que el actor sienta una textura sonora, aunque luego eso se convierta en trompetas y tal, porque si no ya el último día ahí te va el track y se rompe lo que se ha venido trabajando, es muy delicado. Ahora, la otra parte tiene que ver con algo que a mí me parece que uno siempre se está peleando por lo que le gustaría que los actores hicieran y a veces es más provechoso ver lo que ellos proponen y lo que ellos están sabiendo hacer también. Y en este caso, pues como había un piano, afortunadamente, así como que había dejado la producción anterior y no se llevan todavía, pues cuando llegaba temprano Pedro llegaba y se sentaba y tocaba el piano, cosas de Bach, cosas así facilonas. Y entonces yo decía, oye tú, así como que en los domingos, no, yo estuve en el conservatorio, pero finalmente ya no fui pianista. Ah, ok. Entonces cuando montamos esta cuestión muda, que era otro de los retos, era cómo resolver la ratonera y finalmente, digamos, probamos lo mudo y funcionó en un ensayo muy largo de casi 4 horas, al final del cual íbamos a ensayar otra cosa con Pedro y él llegó y le dije, olvídate de lo que vamos a ensayar, tú podrías improvisar algo, haz de cuenta, como hacían los pianistas del cine mudo. Y puedo decir, y con mucho gusto, que eso que se escucha, eso sí no fue obra de nuestro músico compositor, eso fue lo que Pedro sacó. Y esa calidad de improvisación que tenía el cine mudo y que tiene lo que él toca ahora cada noche, pero que inicialmente fue, a ver, improvísate algo. Entonces, claro, la boda, había una boda toda muy desarrollada que lo cortamos con la marcha nupcial y ese tipo de lugares comunes de la música. Y ya sobre eso solo le pedí, creo que la marcha fúnebre de Chopin y alguna otra, ya. Entonces, eso la verdad es que le da también un sentido muy teatral, muy teatral a la ratonera, que a mí me interesaba mucho, que no fuera proyecciones de video, no, que es lo más fácil. Hay por ahí una película donde alguna actividad, Hamlet se la pasa grabando en video y luego le muestra el video, pero esa escena es el teatro y necesitaba una ejecución en vivo, creo yo, sonora. Muchas gracias. Bueno, disculpen por haber abusado un poquito de este tiempo. Y ahora sí les pediría a los espectadores de esta noche que comiencen. Les recuerdo que es una pregunta precisa, de ser posible ya redactada, y también que de preferencia la hagan directamente hacia alguno de nuestros invitados para que se pueda contestar de la mejor manera. Gracias. Buenas noches, Pedro. A mí me llamó muchísimo la atención tu vestuario, en particular tu camisa, y todo el tiempo estuve observando cosas en tu camisa. Salimos de ver la obra y me fui preguntando, y a mi acompañante, qué significaba eso. Un poco ya lo explicó la maestra. Y bueno, ahí. Y por otro lado, nunca te consideré loco. Nunca te vi adicto, o sea, te seguí en todo tu discurso, en toda tu actuación, y me parecía un Hamlet tan dolido, tan convencido de lo que tenía que hacer, que en ningún momento dudé ni de tu razón y de tu actuación. Gracias. Entonces, concretamente, ¿qué significaba cada una de las cosas de tu camisa? Gracias. Gracias. Podría decir una pregunta para Marín, el vestuario. Bueno, hace rato cuando Flavio decía como de las, pues sí, como de los focos rojos que uno ve en Hamlet, ¿no? O sea, antes de ponerse a hacerlo, uno es la locura, ¿no? La representación de la locura. Que es una cosa que da mucho miedo porque uno puede caer en el cliché, o puede caer en muchas otras cosas. Entonces decíamos, ¿qué pasa ahí con Hamlet? Se cambia de vestuario cuando está en esta locura, que es fingida y es real. Entonces, pues, como que dijimos, tiene que la locura sea alguna acción, ¿no?
o sea, no sea una representación formal de la locura, que la locura sobre el mismo vestuario que trae sea una acción que contenga la acción como esos rasgos convulsivos, obsesionados, metódicos, ¿no? Y entonces esa acción nos pareció que podía ser Hamlet, que siempre está con su libretita y que siempre está citando textos y está cuestionando, pues entonces él va coleccionando como estos pequeños recortes de textos de la realidad de los que lo está poniendo, y pues se los va poniendo en la camisa y los va ligando como con estos hilos rojos, que para mí es una imagen que o sea, en las investigaciones criminales o cuando los locos siempre tienen como su storyboard, ¿no? Donde ponen, ¿no? que el mantelito del diner tiene que ver con el boleto del metro, y ahí van conectando como las pistas. Entonces, como que yo quería una camisa que fuera como ese dashboard de sus obsesiones y sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la camisa? Pues tiene muchos, ahí al revés, pues quise no ser realista y no decirle a Arturo Ríos, a ver, te tomo una foto, sino pues una imagen, ¿no? Una imagen icónica de un rey, una postal del verdadero palacio de Elsinor, ¿no? Una serie como de íconos o cosas históricas que pues construyen una imagen pues, que sea también un poco ambigua, ¿no? O sea, deliberadamente no tan puntual. Gracias. A propósito de la reinterpretación de este lugar común de la cuestión ser o no ser, a mí me llamó mucho la atención que cuando se dice se es o no se es, más que una pregunta es una afirmación. Y a mí me sorprendió mucho que es una afirmación que interpela mucho al público, que es casi como un reto, que es algo muy fuerte. Entonces, a mí me gustaría saber del autor y quizás de los actores si hay una certeza interpretativa de la versión final de lo que ustedes están actuando, de lo que ustedes están presentando, si esta certeza sirve como una fuerza con la cual quieren interpelar realmente al público, contra, por ejemplo, estos ejercicios de, bueno, saber o no saber qué se hace, cómo llegan a la interpretación final. Me interesa saber si esa certeza, si hay una influencia importante en su manera de interpretar. Es verdad que no es una pregunta, sino una afirmación, pero una disyuntiva, a fin de cuentas. Creo que eso se sostiene porque para mí Hamlet en sí mismo es una enorme pregunta. Es un signo de interrogación, y por eso creo que hay siglos y siglos de tratados acerca que no se ponen de acuerdo, que siguen peleándose los estudiosos de Hamlet. No, pero ¿qué está pensando cuando le dice vete a un convento a Ofelia? ¿No? Cosas así. Porque es una gran pregunta y esa es su riqueza, y sobre todo porque es una pregunta hacia el interior profundo del ser humano, pero también es una pregunta hacia los demás. Él es una pregunta constante a su madre, al rey: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se casaron tan pronto? ¿Por qué murió? Etcétera. Entonces, ahora sí creo que es importante decir que para llegar a esta formulación, más allá del palíndromo y más allá de la cadencia, en realidad cuando se formula por primera vez el ser o no ser, se es o no se es en una escena que habla sobre el teatro, los consejos que originalmente Hamlet le da al actor, y que en este caso el actor le da a Hamlet, cómo interpretar. Me parece que hay una lectura de Hamlet que tiene que ver con el teatro, y arranca ahí en nuestro montaje. Y para mí la actuación es eso, o la pregunta o la cuestión o el problema que quería plantear a partir de ese momento y hasta el final cada vez más es: ¿eres o no eres? Lo que Stanislavski llamaba la verdad escénica, ¿no? ¿Estás siendo o no estás siendo? Y esa es la pregunta en realidad que a partir de ahí nos hacemos como puesta en escena. Bueno, buenas noches. Felicidades a todos. Tengo una pregunta para Flavio. Una cosa es
la adaptación y escribirla y qué impacto le deja a usted una vez que ya está puesta en escena y que vamos varios espectadores, me gustaría saber. Y una pregunta para Pedro, ¿qué le aportas tú como ser humano a Hamlet y qué te dejó Hamlet a ti? Gracias. Una chiquita pregunta. ¿Qué le aporto yo a Hamlet? Mi cuerpo y todo mi ser cuando estoy ahí adentro. Vaya, es difícil contestar la pregunta de qué me deja a mí. Muchas preguntas, muchas dudas, muchos espejos en donde veo mi mundo personal y externo representado en esa cabeza que lo cuestiona todo. Que la aporto yo, pues, eso, mi vida entera, al momento de estar ahí. No sé, no es una pregunta que me va a hacer reflexionar mucho. Bueno, si entendí bien la pregunta, tiene que ver con el paso de estar construyéndolo en el montaje a que ya esté el público, ¿no? Yo creo que el público es siempre como el catalizador. Uno puede trabajar lo que sea y las cosas mágicamente ocurren o no ocurren el día que está alguien ahí sentado en las butacas, ¿no? Es muy impresionante. Y eso a veces genera la necesidad de hacer adecuaciones. Yo creo que a veces uno puede estar como muy preocupado porque esto no está funcionando, este chiste no está cayendo, lo que sea. Y en el caso de este montaje, a mí sí me interesaba, y el día que estrenamos era un poco lo que yo platicaba con ellos, es pase lo que pase, nosotros vamos a construir esta ficción. Si lo que nosotros nos reíamos en los ensayos, la gente no se ríe, no importa, porque lo que queremos es llegar como a otro lugar que no son esas reacciones inmediatas. Para mí el indicador más importante tenía que ver con la duración, así de sencillo. Siempre fue una preocupación para mí. No soy de los directores o de los dramaturgos que piensan que el teatro tiene que durar 1 hora, porque a mí me gusta el teatro y cuando hago el teatro yo lo que quiero es que dure. Pero también creo que si no está muy bien puede ser el peor martirio que haya, ¿no? Y luego, como tú decías al principio, atrapado ahí, en el espacio. Eso es horrible. Yo la primera vez que estuve atrapado en un espacio hace muchos años, en una obra kafkiana, que lo kafkiano era que no se podía, o sea, era de Kafka, pero uno no podía salir y duraba 4 horas. Es horrible. Entonces, realmente, yo, ahora sí que mi indicador, sobre todo, claro, hemos recibido retroalimentación y todo, pero mi indicador es cuántos espectadores que entraron están en el tercer, o sea, se quisieron fletar, no el segundo, el tercer acto, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido muy interesante porque han habido todo tipo de reacciones. A veces el público no chista en todo, o sea, no hace ninguna reacción y nos preguntamos, ¿están ahí? ¿Qué está pasando? Pero el hecho de que regresen en condiciones ya que llevan 3 horas en el teatro, de que les dan 10 minutos para ir al baño y órale, métete otra vez, para mí es que hay algo que está ocurriendo todavía en escena. Bueno, esta pregunta es un poco como explorando los niveles que ustedes mismos plantean en este montaje. Digo, ya vimos en el montaje como tal, pero a ustedes, tocando el tema del escepticismo, ¿a ustedes les movió algún escepticismo creativo, incluso actoral, planteado en Hamlet? Es decir, ¿hubo algún momento que dijeron, no, creo que esto no funciona? Este escepticismo, ¿no? Si Hamlet en particular fue un espejo de su propio escepticismo. Yo puedo decir que todos los días saliendo de ensayo salía con esa pregunta. No por el montaje, sino por lo que implica una obra así, ¿no? Y un personaje así. Ahora,
y es algo que todavía sigue pasando en mí, y supongo que seguirá, y quiero que siga pasando, pues, quiero que es algo que retroalimenta mucho el todo el tiempo estar dudando de lo que uno está haciendo y de cómo lo está haciendo, para no estar cómodo nunca, y entonces bajar la guardia y decir, pues ya me lo sé, ya sé que dura, vamos a hacer un poquito más rápido, no, pues al fin que ya, no, sino todo el tiempo estar dudando de lo que realmente uno está haciendo, y eso no solo con este personaje, creo, sino con todos los otros personajes. Lo que podría decir es que el mejor ejercicio que hice fue olvidarme que era Shakespeare, olvidarme de 400 años de escolástica y de historia, y decir que Hamlet es el personaje, es un personaje muy canijo y muy complejo, pero es un personaje más, o sea, no quiero decir que sea grande, porque todos los otros sean pequeños, y yo no creo que haya personajes pequeños ni personajes grandes. Hay personajes con diferentes niveles de complejidad y de profundidad, y sin lugar a duda tiene unos niveles que todavía en Raca, aunque estemos ahorita parando 2 semanas, no deja de repente estar tranquilo en el sofá y te entran, en Raca de lo que dice, lo que es, y claro, quiere decir, de repente te van cayendo 20 cosas que tú pensabas que ya tenías de alguna manera asimilado, y otro es asumir que no están todas las cosas todavía asentadas, asimiladas, y que hay que seguir trabajando en eso. Y eso, como actor, a mí me mantiene activo, presente, no sé. Bueno, con lo que estabas diciendo, justo le decía a Pedro hace ratito que se agradece esta pausa, ¿no? Estas 2 semanas como para asimilar lo que hemos estado haciendo, viviendo, y creo que el Hamlet que vamos a volver a hacer la próxima semana sí va a seguir madurando, va a seguir creciendo. No, yo en particular no he salido con ese escepticismo. Yo estaba viviendo otros 2 tipos de infierno. El escepticismo lo cargo conmigo en mi vida diaria, todo el tiempo. No siento que a partir de Hamlet, y ahora cuando hacemos la obra, pues me encanta los momentos que no estoy en escena, estar escuchando todo lo que se pregunta Hamlet, todo lo que dice. Nunca te cansas de volver a escucharlo, de volver a reflexionarlo. Pero no, yo el infierno por el que estaba pasando con Gertrudis, básicamente, ya sé que la pregunta no está ahí, pero ya que estamos en este espacio, necesitaba desahogarme, tenía que compartirlo, ¿no? Desde la primera lectura me sorprendió mucho conocer a Gertrudis desde el texto, desde el papel y las palabras, porque había visto muchos Hamlets en mi vida y siempre recordaba a las Gertrudis, ¿no? Y todos nos cuestionamos y platicamos de esta relación particular, que si es edípica, ¿no? Entre Hamlet y Gertrudis. Y entonces llego al primer día de lectura y como actriz toda un poco indignada, ¿esto es lo único que voy a decir? Así como que no tenía casi nada de textos. Y en el buen sentido, tampoco que me escriban más, ¿no? Pero en verdad me sorprendió los poquitos textos que tiene Gertrudis en comparación a los 5,000 y tantos textos que contiene la obra. Ella tiene 76 o algo así, está contado. y se me hizo muy chistoso que yo estaba viviendo eso, y también cuidado con lo que pides, porque en otros papeles yo ya estaba a veces quejándome que a veces hay demasiado texto, que se dicen demasiadas cosas, y siempre había pedido un personaje que hable desde su silencio, desde su presencia. Entonces empecé a emocionarme con ese aspecto de Gertrudis, que la recuerdas por otras razones, y ese fue el camino que yo tuve que estar explorando. Y es que ella está ahí y ella observa y ella asimila, y luego empecé a meterme, ¿no? En internet, a ver a otras actrices que habían interpretado el papel y también directores que habían montado la obra, y respiré, porque dije, no soy yo y mis infiernos mentales
la que se está quejando, sino sí tiene fama el personaje Gertrudis por ser un personaje underwritten, dicen, ¿cómo dices underwritten? Que se ha comentado mucho, subescrito, y lo han mencionado directores de la Royal Shakespeare Company, como Glenn Close cuando lo hizo, y etc. Entonces dije, bueno, entonces ese es el reto, de a partir de, y no sé si tenga que ver con una misoginia ahí de Shakespeare en su época, con las mujeres, ¿no? También se puede discutir eso. Pero ha sido un gran reto abordar a un personaje femenino en la época de Shakespeare. Bueno, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, yo tengo una duda. Es el símbolo que tiene Pedro todo el tiempo en su cabeza. Yo, bueno, obsesiva investigadora que soy, estuve tratando de buscarlo y no lo hallé. Hay unos muy similares. Luego, cada que volví a ir a la función, fui 3 veces y las 3 veces lo diseñé y de repente lo veía distinto. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco sobre la historia de, ¿no? Pertenece al montaje, no pertenece al montaje, el tatuaje. Y bueno, sería muy interesante, si es tuyo y no pertenece, es interesantísimo pensar en lo que aporta al personaje, ¿no? Bueno, en realidad eso surgió por una idea que tenía la diseñadora de imagen, Amanda Schmeltz, que se imaginaba a partir desde el vestuario, desde esta cosa medio hipster de la barba, los lentes, el pelo acá, dijo, ¿por qué no tiene un tatuaje? Entonces, primero probamos que tuviera un tatuaje en el cuello, pero por cuestiones prácticas se borraba, pintaba, entonces no. Luego, ella dijo, bueno, entonces hagamos unas marcas, unas grecas en el pelo, pero ¿qué? No pueden ser nada más las grecas, ¿no? Y entonces lo que a mí se me ocurrió, que es un poco la idea que viene desde alguna de las imágenes que a lo mejor por coincidencia encontró Mario y demás, son figuras, son figuras geométricas, o sea, en realidad son 2 triángulos, ¿no? Intercalados, nada más. El tatuaje era mucho más elaborado, era una imagen de Kircher, un jesuita del siglo XVI, que era cartógrafo y ilustrador y demás, pero que son signos de alquimia. O sea, en realidad el tatuaje lo que quería, como que fuera, eran signos de alquimia. Pero bueno, no se logró el tatuaje, hacer ese logo en el pelo era demasiado complejo. Entonces redujo simplemente a 2 triángulos invertidos. Y la idea fue como eso, algo que es, ¿a quién carajo se le ocurriría tener unas grecas en el pelo en forma de 2 triángulos? ¿No? O sea, el mismo que de repente se le ocurre ponerse una liga y una pluma, y entonces porque estoy loco, porque no sé qué hacer, entonces me hago las grecas acá y me pongo eso a arrancar hojas del libro, me las pongo y estas cosas que no se me pueden olvidar me las apunto en los brazos para que no se me olvide lo que tengo que hacer y lo que estoy viviendo. Abajo no queda ya ninguna pregunta más. Una pregunta para Flavio. Me llamó la atención que estos personajes, o más bien estos 2 actores que hacen un montón de personajes, que bueno, ubicamos que vienen también de la impro, ¿no? Yo infiero que ahí hay algo estratégico, pero lo que yo me preguntaba era cómo se hizo esta edición o este contar de ritmos, de respiraciones entre estos actores que tienen estos monólogos o una construcción distinta a este cambio repentino de personajes, ¿no? Es instantáneo. Eso me llamaba la atención. ¿Cómo fue ese montaje, ¿no? Digamos que el punto de partida en el montaje era que,
y vamos a contar Hamlet desde el punto de vista de los enterradores, que son los únicos que sobreviven junto con Horacio y Fortinbras, y ahí ya estuvo presente la primera idea, es decir, los enterradores también van a ser Fortinbras y Horacio. Y bueno, uno de los problemas de montar Shakespeare es que o rasuras personajes o haces actores que estén como comodines todo el tiempo. Y bueno, aquí la idea era que como en la obra está lleno, tiene que ver también con las simetrías y los espejos, está lleno de pares, ¿no? Rosencrantz y Hitler, los embajadores, los enterradores, y así hay como varios. Entonces, bueno, pues que respetáramos eso, haciendo que estos dos enterradores también representaran a todas estas parejas de actores. Y a la hora de montar, bueno, a la hora de buscar a quién podía hacer eso, yo tenía en la cabeza que tenía que ser alguien con experiencia o en cabaret, o en carpa, porque siempre he pensado que ese era el tipo de teatro que se hacía en ese momento. Es el típico entremés, interludio, pero que de pronto se volvió de una profundidad filosófica que le permite ser representado hasta ahora. Pero cuando tú lo lees, el 80% es incomprensible si no tienes una edición comentada. Son puros chistes, como si ahorita empezamos a hablar de ya chole con Hamlet, ¿no? O sea, eso dentro de, no 4 siglos, dentro de 30 días, de 3 años ya van a decir, ya chole, ¿por qué ya chole? ¿Qué quiso decir ya chole? Entonces, es así, todo es así, ¿no? Y entonces está lleno de chistes y juegos de palabras en inglés, que si nos tratan de traducir. Entonces, la idea era realmente tener gente, no trabajamos impro, realmente, pero sí me interesaba que hubiera esa versatilidad. Y la verdad es que es agotador. O sea, ellos terminan agotados, pero es muy divertido. Es muy divertido y hacer que los cambios llegaran, todavía nos costó 1 o 2 semanas que realmente estén en el timing, pero cuando ves que está Rosencrantz arriba y apenas sale, ya está entrando por abajo, pero además del otro lado Horacio, hay una sensación que pues es parte del chiste del teatro, que es, ¿cómo? Pero, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Y creo que sí sabemos que son 8 actores, pero es padre dejarnos engañar por el hecho de que estén todo el tiempo cambiando. Y bueno, casi que me quedaría con el micrófono. Justo. Bueno, ya que Luis se va a quedar con el micrófono, nada más de manera personal agradecerles su presencia acá. Vamos ahora a bajar y bueno, también agradecerles la atención y la permanencia durante esta hora y media. Y bueno, les cedo la palabra. Gracias. Antes de pasar a nuestra cuarta sección y convivir entre nosotros y con nuestros invitados, queremos hacerle un par de anuncios que tienen que ver con nuestra labor de investigación con otros espacios, uno de ellos aquí también en la UNAM. En su hoja, junto a su hoja de ruta, les compartimos el cartel del primer encuentro Oscilaciones frente al espejo, teoría y praxis de la escena y el performance, que va a tener lugar aquí muy cerca en el Instituto de Investigaciones Estéticas el 12 y 13 de noviembre. Se los recordaremos también en la próxima sesión, que por cierto estará dedicada a 3 miradas a lo trágico de lo clásico, que llevaremos, bueno, mis 2 colegas y yo. Y por último, pues también compartirles de este trabajo que hemos hecho nosotros 3 con la editorial Paso de Gato, el último dossier dedicado a la ópera en México. Bueno, ustedes ya podrán encontrar la revista en librerías, ¿no? Para no hacer mayor anuncio. Y bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados, a nuestra coordinadora de hoy, Ida Weekend, y pues pasemos al brindis en el destino. Muchas gracias a ustedes por venir.